profundizar en este tema que venía tratando, vamos a leer un pedacito de la tesis doctoral de Julio Raúl Méndez, El amor, fundamento de la participación metafísica. Y en el segundo capítulo, sobre la analítica del ente, él nos dice: la especulación tiene su comienzo en la aprehensión resolutiva del ente y procede a través de su análisis. Es decir, lo primero que el entendimiento concibe como notísimo es ente. Es decir, nosotros sabemos que hay cosas que están siendo, que son, ¿sí? Es algo tan absurdo, es tan obvio, es tan evidente que a ustedes quizás les cuesta entender. Decir, sí, hay cosas que son, sí, las cosas son. Es tan obvio que no hace falta decirlo, me dirían ustedes, ¿no? Pero desde ahí, Santo Tomás, desde eso que es lo más perogrullesco que puede haber, hace todo su análisis, ¿no? Esta es la emergencia y patencia del ese del ente por sí mismo, sin necesidad de la mediación de la nada para su intelección, ¿no? Según lo que decía Escoto, el ente es el no ente. Entonces, yo tengo que afirmar el no ente, la nada, y al negar la nada, descubro el ente, que es la negación de la nada. Entonces, Heidegger preguntaría, ¿por qué el ente y no más bien la nada? Como si lo originario fuese la nada. No, lo originario para el intelecto, la noción más notísima y de la cual debe partir, es de lo más claro, no de lo más oscuro. Y lo más claro es la noción de ente, no la noción de nada. Nosotros no sabemos lo que es la nada. Nosotros sabemos lo que es la nada negando al ente. No sabemos lo que es el ente negando la nada. ¿Se entiende? Si ustedes les digo, ¿qué es la nada? No saben, pero yo les digo, ¿qué es el ente? Sí lo saben, porque ente es todo lo que es. Entonces, están en contacto todo el tiempo con el ente, pero no están en contacto con la nada. Entonces, nosotros no podemos partir de la nada, como hace Heidegger y Scott. Debemos partir del ser, de lo que del ser del ente, digamos, ¿no? De que las cosas son. El ente que viene del ese y no de la nada, ¿sí? El ente viene del ese y no de la nada. La nada aparece solo secundariamente. El primum cognitum, el semantema originario no es nada, es ser. El pseudo Dionisio, de quien toma la noción intensiva del ese y la vuelca en el acto aristotélico, es fundamental. El ese intensivo, la noción intensiva del ese consiste en que las cosas son, y cada parte de las cosas, cada aspecto de la cosa, cada dimensión, cada estructura de la cosa está completamente siendo. No es que hay partes de la cosa que son y hay otras partes de la cosa que no son, o hay partes de la cosa que tienen más o menos ser y hay otras partes de las cosas que tienen más ser que otras. No, todo el ente entero está siendo. Y la noción extensiva es que todos los entes son, ¿no? O sea, todos los entes son, no hay un ente que no sea. Entonces sería una contradicción decir, este es un ente que no es. Con lo cual, acá diríamos, si bien pueden ser de distinto modo, porque el ente minotauro es, pero es al modo del minotauro. Y si el minotauro es una idea, es un ente, es una imaginación, es, pero al modo de lo que es, al modo de un ser imaginario. O sea, todas las cosas son al modo de lo que son, digamos. El 4 no existe al mismo modo que los 4 libros. Los 4 libros existen al modo de la efectividad. El número 4 existe al modo de la lógica. El minotauro existe al modo de la fantasía. Dios existe al modo de su ser. Y la piedra existe al modo de su ser, digamos. Hay distintos modos de ser que vienen de su esencia, digamos, ¿no? Y hay grados de efectividad mayor, ¿no? Vivir o saber o estar o cualquier otra perfección no es sino una contracción, un modo, una medida del ese, ¿no?
una medida del esse separatum, del esse separado de todas las esencias concretas, y que es perfección pura. El simple esse es pura perfección, porque no está compuesto de esencia y de acto de ser. Porque acto de ser y esencia, en ese ser puro, que es perfecto y separado, y en sí mismo, son una sola cosa. Son una sola cosa porque no hay una esencia que hace que él sea lo que es, por un lado, y hay otro acto por el cual esa esencia es lo que es. Digamos, ese acto por el cual él es lo que es el mismo. Yo sé que se está poniendo difícil, ¿no? El simple esse, simple in linea essendi, es pura perfección. La limitación, en el caso del esse del ente, le viene de ser recibido en un modo que lo coarta. La contracción viene de la composición in linea essendi, es decir, nosotros nos topamos con el ser. Santo Tomás dice sí, pero no con el ser puro, sino con el ser limitado, con el ser participado. Acá hay ser, sí, pero hay ser no al modo del ser, sino al modo del ente. ¿Y por qué al modo del ente? Porque acá hay un ente que está compuesto de esencia y de acto de ser. Como este ente está compuesto de acto, de ser y de esencia, ese acto de ser no es puro, está limitado por la esencia, digamos, ¿no? Digamos, el acto de ser puro está siendo participado por este ente al modo de la esencia de este ente. Entonces yo me topo con el acto de ser, sí, pero no con el acto de ser separado, puro y perfecto, sino con el acto de ser que está acá intrínsecamente, intensivamente en el ente, fragmentado, limitado, coartado, delimitado por la esencia de este ente. Entonces, ¿todo lo que hay en este ente es ser? Sí. Dentro de esta noción de ser está su esencia, digamos, ¿sí? Está en todo el libro el acto de ser. Pero si yo destruyo el libro, ¿destruyo el acto de ser? No, destruyo el acto de ser que hay en el libro, pero no el acto de ser en sí mismo. El acto de ser en sí mismo va a seguir estando por más que desaparezcan todas las cosas, porque ese acto de ser no está siendo en las cosas de una manera absoluta, sino que es en las cosas secundariamente porque es primero en sí mismo. Entonces se participa en las cosas porque él para ser no necesita participar de nada más, es en sí mismo. En cambio las cosas no son en sí mismas, son en otro, por eso se llama ente ab alio, ¿no? La abaliedad consiste en que todas las cosas creadas, todos los entes, existen en otro, ¿sí? Subsisten por sí mismas, pero esa subsistencia no es absoluta, sino relativa. Relativa a que para subsistir en sí mismas necesitan reposar, en última instancia, en otro ser que no reposa en nadie más, digamos. Entonces nos topamos siempre con el ser fragmentado y nunca con el puro ser. Con el ser fragmentado in linea essendi, en línea de la esencia. El verbo ser no puede ser puesto en voz pasiva. Semánticamente se advierte que, quitado el predicado est, todo sujeto carece de sentido y no puede haber predicado alguno que no incluya el esse. Si no podemos decir, hay ideas que no existen, pero que están esperando el acto de ser para existir, lo que decimos, ¿no? El acto de ser no es un accidente de las esencias. El Akinate remite a la metafísica, donde el Stagirita, al poner esta distinción, declina al ens extramentem en los 10 predicamentos, de modo que la cópula est carece de sentido si no es en función de los términos que une. O sea, el est
no tiene sentido si no hay sujeto y predicado. Ahora, no hay sujeto y predicado en términos gramaticales si no hay acto de ser en términos ontológicos. Este paso deja al ens trascendente vacío de contenido en el aristotelismo, ¿no? Por eso se habla de un esencialismo. El puro ens queda como una instancia mental yudicativa resoluble en los términos predicamentales. He aquí la flexión al esencialismo, o lo que Heidegger llamará die Vergessenheit des Seiens, ¿no? El olvido del ser. Resuelve toda naturaleza en el ens trascendente intensivo, ¿sí? Así el puro ens no es lo vacío, sino lo más real, ¿no? El puro ens, o sea, Aristóteles diría, yo me doy cuenta que la piedra es, el gato es, el loro es, la cuchara es, pero cuando yo quiero predicar el es, sin la cuchara, sin el perro, sin el gato, sin la piedra, me doy cuenta que está vacío, que no tiene contenido, porque el contenido de ese es lo dan los sujetos particulares, los individuos. En cambio, Tomás va a decir, no, el contenido de ese es puro, sin los entes, no es lo más vacío, es lo más lleno, es lo que más sentido tiene, porque tiene sentido en sí mismo, ya no está fragmentado ni limitado, entonces no está compuesto por esencia y acto de ser, sino que es acto de ser puro. Es decir, su esencia consiste en ser, y no se puede entender su esencia más que siendo. Entonces, esa noción de ser puro es evidente en sí misma. No necesita él ser demostrado para él mismo, porque es lo más claro, es lo más lleno, es lo más pleno. Pero para nosotros sí necesita ser demostrado, porque nosotros no nos topamos nunca con el acto de ser puro, nos topamos con el acto de ser que está siendo piedra, que está siendo planta, que está siendo caballo, que está siendo agua, que está siendo cielo, digamos. Toda naturaleza es un modo de participar del ser. Eso lo dice Tomás, ¿no? Para Aristóteles, el ese queda como un hecho fáctico. Para Tomás emerge como el fundamento de la realidad. El planteo aristotélico deja la vía expedita a la reducción del ese como existencia fáctica. Es decir, para Aristóteles, el ese es solo existencia fáctica. No puede existir el ese más que ese del ente. Por eso Heidegger, siendo aristotélico, va a decir en el parágrafo 2 de Ser y Tiempo, ser es ser del ente. No hay un ser que esté separado del ente. Niega a Heidegger la existencia del esse separatum. Para Aristóteles el esse queda como un hecho fáctico. Para Tomás emerge como fundamento, ¿no? Por eso esta tesis se llama el amor, fundamento de la participación metafísica. El planteo aristotélico relega al orden de la predicabilidad accidental como expone Avicena, influyendo en el joven Tomás de Aquino del ente y de la esencia, ¿no? Centrando toda la fuerza en la no inclusión de la existencia en el concepto de la esencia. Lo que no advierte el esencialismo es el carácter intrínsecamente sintético del ente finito, es decir, el ente finito no existe al modo de la existencia parchando a una esencia previa que ya existía al modo de las ideas de Platón o de Plotino, digamos. Más bien, no hay esencia sino al modo del siendo. Cada vez que nosotros pensamos en una esencia, la pensamos como siendo. No se la puede pensar a la esencia sino como siendo, digamos. Por eso la nada no puede ser pensada. Eso ya lo sabía Parménides. Aristóteles es un retroceso con respecto a algunas cosas, ¿no? El cual es siempre un modo del esse. El ente finito es un modo del ser puro, donde el quod est limita al esse, ¿no? Lo limita porque aparece el esse siempre al modo de los entes concretos, nunca al modo del puro ser.
Nosotros nunca nos vamos a topar con el ser puro, digamos. La novedad que Tomás de Aquino perfila en distintas obras con mayor precisión es la intrínseca pertenencia del esse al ens, o sea, la intrínseca pertenencia del ser al ente. De lo contrario, éste se disuelve en la nada. Le saquemos el acto de ser a la esencia, no queda volando la esencia como idea, no queda nada. No queda nada. La existencia es un resultado de la síntesis de acto de ser con esencia. Por lo tanto, acto de ser y existencia no son sinónimos. Existir es estar siendo arrojado hacia el mundo, pero se está arrojado siendo hacia el mundo, se aparece ante los ojos, porque la esencia ya está participando del acto de ser. Al estar participando del acto de ser y al Dios agregarle la materialidad, aparece en el mundo, existe en el mundo, está hacia afuera, digamos, ¿no? Por eso el acto de ser es lo más intensivo que hay en el ente, es decir, el acto de ser es el acto de todo acto. Si la piedra es un acto de ser, que está limitado por la esencia, por lo que hace que la piedra sea piedra y no mar, y no árbol, y no sol, entonces en la composición la esencia está limitada, ¿sí? Al estar limitada, puede aparecernos a nosotros como material, en su forma, en su materia. Y el acto de ser es el acto de ese acto. Eso es lo que quería decir. Si la piedra es un acto de ser que tiene esencia, el acto de ser que no tiene esencia, sino que es puro acto de ser, es el acto de ese acto que es el ente. Entonces, si el ente es un acto de ser fragmentado, el acto de ser puro y simple es el acto de ser de todo acto. Entonces, el ser es el acto de todo acto, digamos. Entendiendo acto en el ser como acto puro y entendiendo acto en el ente como acto combinado con esencia, digamos, ¿no? Por lo cual existe. Tomás de Aquino arriba a la noción de acto absoluto, que ya no es aristotélica, sino que recupera el ser de Parménides. La terminología del esse intensivo incorporada por Cornelio Fabro tiene su base en un mismo texto de Tomás de Aquino. La noción, o sea, no hay entes posibles. Eso está diciendo también, no hay entes posibles. Cada vez que hay ente es porque es ente real. La noción aristotélica de acto, que permanecía en el campo de las formas, es recatada por Tomás de Aquino para el esse. De modo que el esse con doble S, ¿no? E-S-S-E. De modo que la forma sustancial resulta ser potencia de frente al esse. La forma sustancial es la forma originaria de la esencia de cada ente. Bien, esa forma sustancial es acto con respecto a la potencia. Por ejemplo, acá hay madera, ¿sí? Acá hay madera. ¿Qué fue primero, la madera o la mesa y la biblioteca? Fue primero la madera. Entonces, la madera con respecto a la mesa y la biblioteca fue potencia. La materia con respecto a la forma es potencia. ¿Por qué? Porque la madera en el árbol puede ser guitarra, puede ser puerta, puede ser madera, puede ser biblioteca. Entonces, la madera sola, antes de recibir una forma concreta, es pura potencia, es posibilidad pura. Esa materia puede ser guitarra, puede ser ventana, puede ser ropero. Cuando aparece esa madera ya bajo la forma revestida de puerta, de madera, de mesa, de ropero, de placar, esa forma sustancial que hace que esa madera aparezca como puerta, como ropero o como mesa, es acto
con respecto a la materia, ¿se entiende? La forma sustancial es acto con respecto a la materia, pero es potencia con respecto al acto de ser. ¿Por qué? Porque esa forma de ser puede ser en la medida en que sea participante del acto de ser puro. Entonces el acto de ser puro es acto con respecto a la forma sustancial y es acto con respecto a todo. El acto de ser puro es acto con respecto a todo. En cambio, todos los otros entes son potencias con respecto a ese acto puro de ser. Incluso la misma esencia también es potencia con respecto a ese acto de ser puro. Entonces, la materia es potencia con respecto a la forma sustancial, la forma sustancial es potencia con respecto al acto de ser puro. Ya se está poniendo difícil, pero yo repito para que se entienda, ¿no? Tomás de Aquino arriba la noción de acto absoluto, que ya no es aristotélica, sino que recupera el S de Parménides. La noción aristotélica de acto, que permanecía en el campo de la forma, es rescatada por Tomás para el S. El acto puro, en cuanto se participa en distintas medidas, comunica el acto de todo ente, por el cual cada cual es algo y no es, y lo es en acto, digamos. O sea, cada cual es algo, tiene una esencia y lo es en acto. ¿Por qué? Porque el acto de ser puro ha comunicado su acto en todo acto. Parece un poema. El problema parménido de la univocidad del ser ignora el tema de la participación, obviamente. Tomás de Aquino prolonga la analogía del ens, manteniendo el carácter intensivo del es en el modelo neoplatónico de la participación, digamos. Bien, enseguida continuamos con más de metafísica atómica.